Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a poder tener esta conversación. Mi nombre es Luciana Ballarela, yo soy fiscal de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y la idea era poder hablar del abordaje de la violencia de género desde el sistema penal. El tema es tan amplio estuve pensando varias alternativas respecto a cuáles poder conversar y me pareció que estaba bueno, hablar sobre algo que es lo que más me preocupa, que tiene que ver con eh, la eficacia de la respuesta que damos desde la Fiscalía en relación a las situaciones de violencia de género que se nos presentan. En este sentido, un poco poder establecer que, en la provincia de Santa Fe hubo una reforma del sistema penal, tenemos un sistema acusatorio y esto no solo implicó un cambio en la forma de enjuiciamiento y de atribuciones y responsabilidades de las partes en el proceso, sino también debería haber implicado, y digo debería porque tal vez esto no en todos los ámbitos se vivencia de esta manera, pero deberían haber implicado también formas de revisar, una revisión de las formas de trabajo. En este sentido, tenemos que partir y asumir que la idea de un sistema acusatorio no se caracteriza por llevar todos los casos a juicio, y esto tiene que ver con que los recursos son escasos. Esto, lejos de ser una excusa, es un dato de la realidad, con lo cual la posibilidad de llevar todos los casos a juicio no luce como posible. En este sentido, entonces, lo que debe hacer el Ministerio Público de la Acusación es gestionar la conflictividad, establecer determinados criterios y blanquear estos criterios respecto de los cuales se van a gestionar los conflictos que se lleven ante la Fiscalía. Entiendo que para poder hacer esta gestión de la conflictividad es imprescindible trazar líneas de política criminal y atendiendo que nosotros tenemos que hacer, en los casos de violencia de género, entiendo que estas líneas de política criminal deben trazarse desde una visión, desde una perspectiva, deben tratarse de líneas de política criminal feminista, en este sentido, hacerlas desde una perspectiva de género, ¿sí? Pero también entiendo que para poder trazar estas líneas de política criminal también es necesario hacerlo en base a datos concretos. Si buscamos generar respuestas eficaces, buenas respuestas, tenemos que sí o sí saber respecto de qué datos de la realidad estamos hablando, sobre qué vamos a trabajar. Sí o sí, cualquier forma de planificar debe basarse entonces en datos objetivos y datos de la realidad, y esto buscando entonces que realmente esta respuesta tenga condiciones de eficacia. Entonces me parecía partir desde algunas cuestiones. Por un lado, asumir, o saber que existe una fuerte demanda social de intervención del sistema penal en la problemática de violencia de género, ¿sí? Existe un fuerte requerimiento por parte de los movimientos feministas y de las organizaciones de mujeres que reclaman al Estado su intervención y su hacerse cargo de la problemática de violencia de género. Pero debe interpretarse esta demanda, lejos entonces yo de considerar que esto implica un feminismo punitivista, y lo pongo así entre comillas. Entiendo que, estas mujeres, estos movimientos, lejos de estar pidiendo más cárcel, más pena o nuevos delitos, lo que piden es una mayor eficacia del sistema penal, del sistema judicial en el abordaje de los casos de violencia de género. Y esto tiene que ver, y tomo palabras de Ileana Arduino, con una impunidad selectiva del sistema penal por razones de género. Históricamente, el sistema penal ha desatendido los delitos de los cuales son víctimas las mujeres, y esto lo ha hecho basado fundamentalmente en razones de género, ¿sí? En resistencias de tipo patriarcal. De hecho, como dice Ileana Arduino, que la voy a citar varias veces, las lesiones, el delito de abuso sexual existieron desde siempre, pero hasta no hace muchos años atrás el sistema penal consideraba que estos delitos pertenecían a la esfera de lo privado, a la unidad
de lo doméstico y el Estado entendía que no debía hacerse cargo de dar una respuesta. Digamos, esta construcción, entonces, esta impunidad por razones de género en relación a estos delitos, digamos, que ha sido construida históricamente, ha generado estas demandas por parte de la sociedad, que en realidad lo que demandan es justamente que el Estado se haga cargo de dar una respuesta. Demandan una respuesta eficaz, no demandan más pena y más cárcel, demandan que el sistema penal aborde los casos de violencia de género, nombre estas violencias como delito, como injustos. Otra cuestión, otro dato de la realidad, digamos, otra cuestión que entiendo que tenemos que tener en cuenta para poder pensar líneas de política criminal, tiene que ver con aclarar, primero antes de entrar a este punto, aclarar que la competencia de la oficina en la cual yo trabajo excluye los delitos contra la integridad sexual porque son abordados por una unidad especial, fiscal especial de delitos sexuales, excluye también los delitos de femicidios porque son abordados por la unidad especial de homicidios, con lo cual los delitos que la oficina en la cual yo trabajo va a hacerse cargo son todos esos otros hechos que configuran delitos y que se dan en un contexto de violencia de género y que en general tienen escalas penales reducidas. Y entonces, teniendo en cuenta entonces, respecto a estos hechos, ¿sí?, que son los que comúnmente nosotros recibimos como denuncias, pensar entonces cuántos de estas denuncias, cuántos de estos casos tienen posibilidades de llegar a juicio. Y hago una aclaración, voy a entrar a indagar respecto a esto por esta asimilación que se realiza entre eficacia y juicio, o juicio como garantía de no impunidad, que aparece sobre todo en los informes del MESECBI, ¿sí? Por eso hago esta aclaración. Entonces, entendiendo, digamos, partiendo de esta consideración de que el juicio es la garantía de no impunidad, me pregunto entonces, de los casos que llegan a la oficina en la cual yo trabajo, ¿cuántos de estos casos, qué porcentaje, cuántos de ellos tienen posibilidades de llegar a juicio? Y en esto, lo primero que me voy a encontrar es con algo que seguramente todos los que trabajamos en el sistema judicial, con este tipo de hechos nos encontramos, y que tiene que ver con la situación de las mujeres que en un momento nos manifiestan, nos exponen su deseo de no continuar con la investigación, lo que ellas llaman retirar la denuncia, y que Elena Larrauri, que es, para los que no la conocen, es una criminóloga española, incluso ha desarrollado en un capítulo de su libro Mujeres y Sistema Penal, hay un capítulo dedicado a las razones por las cuales las mujeres deciden retirar la denuncia, deciden pedir a la fiscalía que no intervengamos más. Y tratando de ensayar algunas razones por las cuales las mujeres nos piden que cesemos nuestra intervención, algunas de ellas van a tener que ver con algunas cuestiones, digamos, estructurales o algunas cuestiones relacionadas con la misma cuestión de género y que, por ejemplo, tienen que ver con la situación de falta de ingresos propios y, como correlato, la dependencia económica respecto de su agresor, lo que hace que muchas veces ante el apremio económico nos pidan que no intervengamos más. Otras veces tiene que ver con que hay hijos comunes en la pareja, otras veces con la falta de vivienda propia, ¿sí? Con el hecho que, por ejemplo, viven en el mismo terreno, tienen su casa en el mismo terreno donde viven los suegros, ¿sí? O también a veces con el temor a sufrir represalias por parte del agresor o su familia. Otras de las razones por las cuales las mujeres deciden retirar su denuncia tienen que ver con cuestiones del propio sistema de justicia, ¿sí? En este sentido, y voy a citar a Daniela Heim, la excesiva burocratización de los trámites. Todos los que trabajamos
en estos temas. Sabemos que el circuito que hacen las mujeres víctimas de violencia es siniestro, el hecho de hacer la denuncia, de que se inicie el expediente en violencia familiar, lo que tienen que hacer para que se notifiquen las restricciones de acercamiento, digamos, esta excesiva burocratización que muchas veces desgasta y hace que las mujeres nos pidan que no intervengamos más. Por otro lado, también la falta de coordinación entre distintas agencias y poderes del Estado, lo cual también es bastante común. Esto lo hace todo lo contrario a generarles un paso lo más liviano posible a las mujeres por el sistema. Y también ciertas resistencias patriarcales por parte de los operadores del sistema, falta de empatía, falta de sensibilización, ¿sí? Que obviamente genera cierta reacción por parte de las mujeres que en algún momento deciden dejar de ir a los tribunales, ¿sí? Si bien todos sabemos que también existen muchas áreas y muchas áreas específicas, muchas políticas públicas últimamente cada vez más respecto o que pueden llegar a atender estas cuestiones, lo cierto también es que en general tienen poco presupuesto, en general tienen personal que está precarizado y la verdad es que la respuesta, lejos de ser efectiva, no cambia la situación de estas mujeres, con lo cual seguimos teniendo esta situación donde hay muchas mujeres que deciden que detengamos la investigación, que no quieren saber más nada. Y cada vez eso ocurre cada vez en forma más temprana, más cerca del momento de la denuncia. Esto entiendo que es algo de lo cual tenemos que poder hacernos cargo también. Pero por otro lado me pregunto, ¿cuáles son los tiempos para que algunos de estos casos de violencia de género vayan a juicio? Lejos de pretender, digamos, agotar el tema, voy a dar algunos datos que tienen que ver con notificaciones que tuve en las últimas semanas respecto a fechas de juicio, ¿sí? Y por ejemplo, más o menos una acusación que se presentó en marzo del 2019, el juicio está fijado para noviembre del 2020. Acá transcurrió más de un año para la fijación de un juicio, ¿sí? Otra acusación, por ejemplo, presentada en noviembre del 2018, el juicio está fijado noviembre del 2020. Transcurrieron 2 años, ¿sí? Desde que la Fiscalía realizó el último acto de la investigación hasta que se prevé el inicio del debate oral y público, ¿sí? Hay otro que incluso se han retardado más. Una acusación presentada en diciembre del 2016, el juicio está fijado para mayo del 2021. Acá hay hay más de 4 años, 4 años después se fija el juicio. Contando esto, desde el momento en que la Fiscalía presentó la acusación. Quiero decir, si tenemos en cuenta que la mayoría de los delitos con los cuales nosotros trabajamos tienen un plazo de prescripción de 2 años, porque los delitos más comunes son los de lesiones leves agravadas, amenazas simples, algunos que tienen incluso menor plazo de prescripción, la desobediencia a una orden judicial, etc. Si pensamos en esos plazos de prescripción, vemos que el tiempo de fijación de los juicios está bastante cercano a ese plazo, con lo cual con suerte vamos a llegar a juicio con los hechos no prescriptos. De hecho, en estas fechas que yo les estoy dando, respecto de algunos hechos, voy a llegar a juicio con algunos hechos sí, con algunos no, porque algunos ya prescribieron en el camino, ¿sí? Esto como para poder pensar, porque si pensamos que una respuesta eficaz es solamente llegar a juicio, también poder pensar cuántos de estas situaciones que llegan a la Fiscalía tienen estas posibilidades de llegar a juicio. Pero además de esta tardanza en la respuesta, advertir que muchas de estas situaciones no se llegó con los acusados en prisión preventiva, con lo cual algunos han recuperado su libertad. Nosotros sabemos que los delitos de género no constituyen hechos aislados, sino que generalmente, digamos, son hechos que continúan ocurriendo, ¿sí? Entonces, esto también pudo haber generado una situación de riesgo para la mujer. Esta situación, esto de tardar tanto en dar una respuesta, ¿sí? Con un acusado en libertad, con el consiguiente riesgo para la integridad física de la mujer, ¿sí? Pero también preguntarnos, ¿sí? Supongamos que tenemos la suerte de que llegamos a juicio con la víctima que así lo quiere, con el hecho que no me prescribió en el camino.
También me pregunto, digamos, una vez que es condenado, ¿qué forma de abordaje está prevista en los establecimientos carcelarios para los hombres violentos? ¿Sí? O qué forma de abordaje está prevista para el momento del egreso de esta persona que ha sido un agresor, digamos, para poder, para su egreso, ¿qué hay pensado como programas para abordaje de su situación? Lo cierto es que es bastante escasa la oferta en cuanto a esto, y también es otro dato de la realidad de que muchas de las personas que han sido condenados vuelven a reincidir en hechos de violencia hacia las mismas mujeres y hacia otras víctimas. Esto también me parece que es algún dato que tenemos que prestar atención. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, también pensar, ¿sí? Y prestar atención, y esto surge de la propia práctica. Muchas veces las mujeres que hacen las denuncias, su interés no pasa por la aplicación de un castigo para la persona que la ha agredido, ¿sí? Quiero decir, muchas veces en absoluto es el interés de las víctimas que su expareja vaya preso o sea sancionado de alguna manera. En el informe que ha hecho INESIP sobre las posibilidades, digamos, sobre la probation, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, perdón que lo diga tan desprolijo, no me acuerdo del nombre exacto del trabajo, pero es un trabajo reciente que se ha hecho respecto a evaluar, digamos, las respuestas en cuanto a suspensión del juicio a prueba en Ciudad de Buenos Aires, y de ese informe surge que la mayoría de las mujeres al momento de hacer la denuncia quería intervenciones dirigidas a desactivar los momentos de conflicto ligados al consumo problemático de sus parejas, ligado a la falta de responsabilidad a las tareas de cuidado de los hijos, ligado a la falta de responsabilidad económica frente al sustento de sus hijos, ¿sí? Como dice Ileana Arduino, hay demandas sumamente complejas detrás de las denuncias de los hechos que se hacen, detrás de la denuncia puntual de un hecho particular. Hay demandas sumamente complejas que muchas veces se relacionan justamente con las condiciones de producción de esas violencias que ellas sufrieron, con las circunstancias de opresión que ellas padecieron, ¿sí? Hay algo atrás de la denuncia del hecho puntual que las mujeres nos están diciendo y que tiene que ver esto con las condiciones de producción de las violencias que sufrieron. Y entiendo entonces que desde el sistema penal tenemos que tener la capacidad de escucha para absorber, para prestar atención a esto que las mujeres nos están contando, ¿sí? Una tutela judicial efectiva no puede ser compatible con negar esta escucha a la mujer que ha sido agredida y que ha sido afectada, ¿sí? Y en esto que la mujer nos cuenta nos van a contar diversidad de situaciones que han sufrido. De ninguna manera, entonces, una buena respuesta por parte del sistema penal puede partir de generalizaciones y universalizaciones, ni tampoco puede dar respuestas estandarizadas o respuestas únicas. No podemos tener como única respuesta para la diversidad de formas de ser de las mujeres, como única respuesta ir a juicio, cárcel, castigo, ¿sí? Entiendo que abriendo, digamos, generando esta capacidad de escucha hacia las mujeres, tenemos que poder generar diversidad de respuestas y distintos niveles de intervención que puedan atender a las diferentes extensiones del daño, diferente intensidad de las violencias, diferentes formas de ser de las mujeres y diferentes formas de ser de los hombres. Tenemos que poder entonces generar esta diversidad de respuestas, poder poner en el centro el conflicto humano, el conflicto situado, con toda esta información que las mujeres nos están dando y poder, a partir de esta información, generar respuestas que puedan tener un efecto mucho más efectivo y mucho más real en cuanto al conflicto de las partes, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí? No solamente tenemos que escuchar a las mujeres, sino que claramente hacerlas partícipes de la elaboración de estas respuestas. Son ellas las que nos van a dar la información. Sino quién, digamos, sabemos que este tipo de delitos implica digamos que
tienen un carácter de intimidad, implica un vínculo entre las partes. Qué mejor entonces que una de las partes involucradas para aportarnos la información respecto a cuáles pueden ser estas respuestas que podemos dar desde el sistema penal y que pueden relacionarse justamente con las condiciones que generan las violencias, para desarticularlas, para desarmarlas, para dejar de dar una respuesta individual al caso, sino poder trabajar respecto a estas condiciones de opresión y poder generar tal vez una respuesta mucho más efectiva en el plano de la realidad, ¿sí? Y esto que digo, de ninguna manera está contraviniendo lo que dicen las convenciones internacionales. De hecho, si vamos a ver las recomendaciones de la CEDAW, hay varias de ellas, y voy a hacer referencia a dos, que hacen referencia a esto, a esta cuestión de hacer partícipe a las mujeres, ¿sí?, de las decisiones que se tomen respecto de su vida. La recomendación 33 de la CEDAW, que es específica sobre el acceso a la justicia, de hecho, referida a los sistemas de justicia, establece que aquellos de buena calidad van a ser aquellos sistemas que se enmarquen en un contexto, o sea, situados, que sean dinámicos, que sean de participación, abiertos a las medidas innovadoras prácticas, sensibles a las cuestiones de género y tengan en cuenta las crecientes demandas de justicia que plantean las mujeres. Asimismo, también la recomendación número 35, cuando establece una serie de recomendaciones para los estados, refiere que estas medidas deben tomarse con un enfoque centrado en la víctima, reconociendo a las mujeres como titulares de derechos y promoviendo su capacidad para actuar y su autonomía. Y que las medidas deben concebirse y aplicarse con participación de la mujer. Está claro entonces que las recomendaciones internacionales nos incentivan para dar esta participación, este respeto a la autonomía de la mujer y a la toma de decisiones, y que como agentes del Estado estamos obligados a atender, a tener esta capacidad de escucha, a pensar respuestas diversas, buscando una respuesta más eficaz del sistema penal en la construcción de una política criminal con una perspectiva de género. Esto era, de alguna manera, el inicio de un debate que quería dejarles planteado y obviamente para seguir conversando en los próximos encuentros que tengamos. Les agradezco su atención y muchas gracias por la invitación.